Bien, yo quiero leerles en Segunda de Reyes 5. Quiero que vamos a hablar un poquito justamente de la actitud de Naamán y cómo Dios nos ve cuando nosotros nos presentamos delante de su presencia. Segunda de Reyes 5 dice: y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente pero leproso, y había salido de los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Ella estaba al servicio de la mujer de Naamán, y ella le dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, entonces lo curaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y se fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6.000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora cuando llegue esta carta a ti, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso yo soy Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad y ved cómo busca pleito continuo conmigo. Al oír esto, Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará, y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí, y se detendrá e invocará el nombre del Señor. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son Habana y Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas estas aguas que hay en Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se enfureció, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiese dicho que hicieras alguna cosa, ¿no la hubieses hecho? ¿Cuánto más ahora si te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él se bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Amén. Creo que en este tiempo más que nunca nosotros tenemos un interrogante, y es cómo Dios obra. Yo creo que en algún momento de nuestra vida se nos cruzó: Señor, ¿por qué haces esto? Y también querer no entender muchas veces cosas que Dios hace, cosas que Dios dice, cosas que Dios manifiesta. Muchas veces hay como un pensamiento de nosotros de por qué Dios obra de determinada forma. Y yo creo que Naamán es la muestra de una actitud que muchas veces hemos tenido delante de Dios. Y es: Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no? Es como que tenemos una expectativa de cómo Dios obre frente a las peticiones o necesidades que tenemos. Por eso esto es un altar virtual, porque no solamente, decía el otro día, escuchaba a un pastor decir, no solamente hay que orar, sino hay que orar de la manera correcta. Si nosotros desglosamos el Padre Nuestro, nos vamos a encontrar con una estructura, una buena estructura de oración, donde en ningún momento hay una exigencia delante de Dios, sino hay un pedido de supremacía y de voluntad por encima aún de necesidades, aunque hay en un momento de necesidades y la Biblia nos enseña a pedir. Pero nosotros vemos acá en Naamán una cosa. Naamán, antes de ser sanado, Dios tuvo que romperlo, Dios tuvo que quebrarlo. Necesitó Naamán ser roto para que el milagro pueda ser hecho. Ahora, ¿cuántas personas se enojan con Dios porque Dios no hace las cosas como ellos piensan? Fíjese que cuando hablamos de un leproso, no estamos hablando de una persona que tenía COVID, estamos hablando de una persona que prácticamente se le caían las carnes, y parece algo como hasta maquiavélico lo que le pide Naamán. Usted recuerde que no había una escalera para bajar al arroyo o al río, sino que Naamán se debía zambullir.
La piel del leproso es una piel muy sensible, por eso se les caen pedazos de cara, pedazos de nariz. El leproso, el leproso verdaderamente es una persona que Roberto Mancilla me llamo. Gracias, querido. El leproso es una persona que cursa una enfermedad muy, pero muy, o sea, mortal. El que tiene lepra sabe que no va a vivir, salvo por la misericordia de Dios. Entonces fíjese que él aún en su lecho de muerte prácticamente, porque sabiendo de que una enfermedad en la cual no iba a poder volver, sin embargo, él tiene una actitud arrogante delante de Dios. Y me llamaba la atención por qué Eliseo lo trató así. Recuerden que él era un hombre valiente, un hombre de renombre, un hombre que en la tierra tenía un nombre, no le estaban orando, le estaban orando al capitán, al jefe del ejército mayor de la potencia mundial en ese momento. No le estaban hablando a cualquiera. No era cualquiera el que venía. Sabemos cómo es la instrucción o cómo es la mente de una persona que está en una vida y en una carrera militar. Entonces entiendo de que Naamán necesitó una lección de Dios. Y yo quiero que entendamos un principio fácil, básico, pero que nos va a ayudar a que cuando nosotros oremos delante de Dios o tengamos una petición delante de Dios, el Señor pueda responder conforme a la naturaleza. Cuando nosotros oramos, recuerde que estamos clamando a una determinada naturaleza. En este caso, la naturaleza divina de Dios. En este caso, la naturaleza grande de Dios. Nosotros, recuerde que la conexión, por ejemplo, en la comunicación, el receptor, el emisor y el receptor tienen, para poder entenderse, tienen que tener una buena comunicación. Y el Señor ha determinado una cosa, y es que al altivo, dice la palabra, que Él lo mira de lejos. Y si yo le quiero hablar de lejos a una persona, difícilmente me pueda escuchar. Y el Señor dice más, da gracia a los humildes. Yo quiero ponerlo en perspectiva para que se entienda a dónde quiero ir. Cuando dice que Él da gracia a los humildes, recuerde que Dios está hablando desde una posición. Él es rey. Dar gracia, o sea, hallar gracia delante de un rey, era cuando la persona se presentaba, por ejemplo, no es que nosotros podríamos presentarnos delante del rey como decir, bueno, hoy voy a ver al rey, a ver qué onda, rey, necesito hablar con usted. No, usted si no era llamado por el rey, usted tenía que pedir una audiencia, y si no era llamado por el rey, y usted se metía en el patio interior, donde el rey, escuche, donde el rey estaba reposando, y usted se metía porque quería hablar, y el rey no lo llamaba, usted era asesinado, salvo que el rey extienda su cetro de oro, que eso es hallar gracia, es un término gubernamental, extienda y usted hallaba gracia delante del rey, y el rey decía, bueno, no lo maten, vamos a hablar con él. Lo mismo es lo que está diciendo el Señor al que tiene una actitud humilde. El que tiene una actitud humilde, delante del rey siempre hallará gracia para que el rey pueda escucharlo. Eliseo se podría haber coronado recibiendo a un hombre importante, sin embargo, no lo recibe. Sin embargo, le dice, le mando un mensajero. Eso era una humillación tremenda. Eso era una humillación tremenda para el mismo Eliseo, para el mismo Naamán. Por eso él dice, me está humillando, este hombre me está humillando, este hombre me está subestimando. Pero deja de lado eso y le dice algo. Le dice, escuche, le dice, Habana y Farfar, porque él había cruzado y el río Jordán era bastante oscuro, bastante negra su agua. Era como la del río Paraná, para que tengan una idea. Entonces, ¿no podría haber mandado ahí? Fíjese que frente a la humillación de Eliseo, él todavía seguía en una postura. Entonces, la intención de Dios siempre está en hacernos el bien. Escuche, pero lo que
está en nuestro corazón es lo que realmente a Dios le importa. A Dios no le importa, o sea, a Dios no le importa darte una casa, un auto, Él no tiene problema en darte eso. Pero lo que a Dios le importa es tu corazón, es tu alma. A Dios le importa que la imagen de su Hijo se pueda plasmar en tu interior. Entonces, para Él relacionarse con tu vida, necesita que vos y yo caminemos en humildad y Él hará todo lo posible para que así sea. Fíjese que Naamán quedó en una situación en donde él estaba, en donde él fue humillado, porque si Naamán hubiese sido sanado como Eliseo quería, Naamán hubiese hecho gracias, toma esto y vuelve. Pero Naamán cuando termina el milagro dice, ahora entiendo quién es Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que entender una cosa. Que delante de Dios tenemos que presentarnos con un corazón humilde, con un corazón sencillo. No podemos presentarnos delante de Dios con arrogancia. No podemos presentarnos delante de Dios con soberbia. No podemos presentarnos delante de Dios diciendo, Señor, mirá, yo que te sirvo, yo que hago todo esto. Entonces, escuche, yo quiero que preste atención. Son unos minutos más y ya vamos a orar. Él se ofende. El Señor prioriza siempre lo que eres por encima de lo que tengas. Te lo vuelvo a decir, Dios prioriza lo que eres por encima de lo que tengas. Porque lo que eres es lo que te coloca en una posición espiritual, no lo que tengas. Porque si fuera por eso, los ricos de este mundo estarían en gracia delante de Dios. Sin embargo, lo que eres, por eso el Señor dice, búscame a mí y todo lo demás será añadido. Entonces, escuche, ¿por qué? Entonces Eliseo no sale a recibirlo, porque Eliseo sabía que él se sentía importante. Él era alguien importante. ¿Cómo no me va a recibir? Encima con toda la plata que venía con plata, venía con millones de dólares, no sé, con un montón de cosas. ¿Cómo no me va a recibir? Pero escuche, ahora quiero que escuche esta frase que me la dio el Señor y para que meditemos. Presta atención, deje lo que está haciendo ahí, apague la polenta. Escuche. Dime cuánto te ofendes. Escuche, dime cuánto te ofendes por algo que Dios no hace a tu manera y te diré cuánto orgullo hay en tu interior. Vuelvo a repetir. Dime cuánto te ofendes por algo que Dios no hace a tu manera y te diré cuánto orgullo tienes en tu interior y cuán mejor persona crees que eres. Se lo vuelvo a repetir. Dime cuánto te ofendes por algo que Dios no hace a tu manera y te diré cuánto orgullo tiene en tu interior. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo le dio una orden. Un hombre acostumbrado a dar órdenes, acostumbrado a que todo el mundo solamente recibía órdenes del rey, pero cualquiera recibía órdenes del rey. Sin embargo, toda la gente que estaba cerca de él recibía órdenes de él. Y Eliseo le da una orden, ve y lávate. Cuando le dice ve, le está dando una instrucción a alguien que estaba acostumbrado a dar instrucciones. Entonces, escuche, la forma de matar ese orgullo es que aprenda a obedecer. Por eso la palabra nos llama a obedecer. ¿Sabe por qué Dios pone presidentes, personas de autoridad, pastores, líderes, para que aprendamos a matar el orgullo a través de la obediencia? Dios no quiere que vos seas una persona que ponga el lomo por puente y que digas a todo que sí. Dios lo que quiere es que aprendas a humillarte para que tengas la actitud correcta cuando te presentas delante de su presencia. Porque si no obedeces a un hombre que ves, menos a Dios que no lo ves. Menos. El que no se sujeta a un pastor, no se sujeta a Dios, es mentira que se sujeta a Dios. Mentira, no se sujeta. Es más, fabrica un Dios en su mente al cual él se sujeta.
Yo veo mucha gente que tiene un Dios en su mente y se sujetan al Dios de su mente, no al Dios real. El propósito de Dios es que usted y yo seamos cercanos a Él. Y para ser cercanos Él necesita que nosotros aprendamos a ser obedientes. Porque es la única forma de que nuestra estructura de orgullo sea quebrada. ¿Cuántas veces decía, deje todo? Dijiste, ¿qué voy a dejar todo? Yo ahora voy a estar así, voy a escuchar como yo pueda. Encima que escucho. ¿Cuántas veces dijiste, nada, que me voy a conectar? Yo me voy a conectar cuando yo quiera, ni me voy a conectar. ¿Saben qué es eso? Lo que te aleja muchas veces, lo que te hace sentir distante. ¿Cuántas veces sentiste que hombres de Dios tenían más cercanías? Escuchá, la cercanía que vos creas que yo tenga a Dios es la lejanía que vos crees que tenés de Dios. Por cuanto al altivo, mira de lejos. Cuando vos te sometés, cuando vos te humillás, no se vaya, mira si está yendo gente. Cuando vos sometés, cuando vos te humillás delante del Señor, entonces vos estás quebrando la estructura que muchas veces te aleja y te hace sentir como te sentís. Dios quiere en este tiempo que nos acerquemos delante de Él con un corazón humillado. Entonces, el Señor nos manda a obedecer, como dije recién, no para que seamos lacayos. El Señor nos manda simplemente, sino que lo que Él hace a través de la obediencia es poder formar un carácter humilde. Simplemente formar un carácter humilde. Porque sin humildad vas a mandar a Dios. Lo vamos a mandar a Dios. ¿Cuántas veces quisimos mandar a Dios? Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo por qué? ¿Quiere que nos responda como a Job? ¿Cuántos de ustedes se han enojado con Dios? ¿Cuántos nos hemos enojado? Bueno, yo prácticamente no. Pero sí muchas veces dicho, ¿por qué, Señor, hiciste esto? Una actitud soberbia. Entonces, sin humildad te vas a mandar a Dios y enojarte en cada proceso que Él te haga vivir. ¿No te pasó que cada proceso, hay gente que cada proceso que vive se enoja con Dios? En lugar de entender que, Señor, aquí estoy, se enoja con Dios en cada proceso. Esa es una estructura que tiene que ser quebrada y vendrán los procesos hasta que entendamos que esa estructura se tiene que ser rota. Porque, te vuelvo a repetir, Dios lo que quiere es que seamos cercanos. La naturaleza de Dios es humilde. No es que Él tira a los soberbios afuera porque Él hace sectorismo, porque su estructura es humilde. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces estamos turbados, mal, ofuscados. ¿Por qué? Porque no caminamos en este diseño. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra, obedientes a lo que Él está diciendo. Obedientes, ¿para qué? Para poder tener un corazón humilde cuando hablamos delante de Él. Entonces, sin humildad vas a andar enojándote con Dios en cada proceso que te haga vivir, pensando que a vos eso no te puede pasar. ¿O por qué te hace hacer eso? A veces decimos, Señor, ¿por qué obras de esta forma? Y no sabemos. La humildad nos conecta con la voluntad de Dios. La palabra dice que Él oye al humilde. La arrogancia lo único que le da, y yo quiero que escuche bien esto y preste atención, es algo que Dios me dijo. Esto es, mire, como que viven mis hijos y todo, que ¿sabes lo que me hizo sentir el Señor el otro día en un lloro, en una noche? El Señor me dijo, la arrogancia lo único que me recuerda a la eternidad es aquella persona que adulteró y alteró la paz de la eternidad. Porque el primer arrogante y soberbio fue Lucifer. A Dios le recuerda cuando la eternidad fue ¡pam!, adulterada a través de la arrogancia y del orgullo. Dijo, yo seré como el Altísimo. Eso dijo Satanás. Por eso el Señor quiere que sus hijos se dirijan hacia Él en lo que están orando, con un corazón, con humildad.
Y para eso te va a hacer bañarte en un río sucio, en donde no querés bañarte, en donde no querés tirarte, en lo que no querés. Yo todo lo que dije nunca, eso fue lo que hice. Yo dije nunca voy a ser pastor en mayo, y acá estoy. Gloria a Dios, igual, agradecido al Señor. Hablaba lo que no entendía, cosa difícil, cosa que yo no sabía. Por eso en esta noche, antes de orar, ¿qué le parece si delante del Señor no le pedimos perdón? Porque quizás hemos visto inclusive que personas han muerto de COVID y se ha orado por ellos y se ha clamado y dice, Señor, ¿por qué hiciste esto? Y le pidamos perdón al Señor por las veces que nos presentamos delante de Él con arrogancia. Le pidamos perdón al Señor por nuestra desobediencia muchas veces a las autoridades, a los líderes, a los pastores. Por eso es bueno que en esta noche podamos presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces fui arrogante delante de tu presencia? ¿Cuántas veces, Señor, creía que estaba cerca, pero estaba lejos por mi actitud? A Naamán ese milagro lo convirtió, pero ¿sabe qué es lo que lo convirtió a él? El ser obediente. Él recibió una transformación automática. Por eso yo siempre les digo, hermanos, que cuando usted recibe una palabra, camine en ella. A veces Dios nos habla algo, nos dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y nosotros seguimos haciendo la nuestra, seguimos pensando y no le damos importancia y desobedecemos la palabra. Y eso es una muestra de que nuestro corazón necesita ser delante del Señor humillado. Por eso en esta noche podamos acercarnos delante de Dios y decirle, Señor, vengo con estas peticiones, pero hazlas como quieras, obra como vos quieras. Hacé como te parezca, Señor. Que no sea lo que yo quiero. Que no sea como yo pienso. Que sea como vos querés, que sea como vos pensás. Que Espíritu Santo esta noche podamos, delante de tu presencia, presentarnos con un corazón humilde. Nos despojamos de toda soberbia. Nos despojamos de todo lo malo. Nos despojamos de todo, Señor. Queremos obedecerte. Queremos obedecer tu palabra, queremos humillarnos delante de tu presencia, Señor. Los amo. Te necesitamos, Jesús. En el nombre de Jesús. Con todo mi corazón y con toda mi alma. Chau, chau.